Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Víctor Estrada. En, en esta plática que tuvimos con Sergio Zamora, el Baticoach, nos llevó desde sus comienzos en el entendimiento de la parte de informática aplicada, cómo fue migrando en las diferentes organizaciones, sobre todo el hecho de cómo no fue buscando las oportunidades, sino más bien las oportunidades lo buscaron y estaba listo. Eso le permitió estar mucho tiempo en muchas organizaciones y encontrar el momento en el que tenía que brincar, ¿no? Cómo pasar de un tema de entender cómo desarrollar, cómo aplicarlo, a posteriormente tomar ese rol de guía hacia los diferentes equipos, en los diferentes momentos que pasó, llámese GNP, Walmart, y cómo hace su cambio al tema de gestión, les explica, o sea, no es solamente guiar y mentorear a los equipos, sino les explica, lo ha vivido y cómo es que pueden sacar provecho. Es tan larga la plática que tenemos con Sergio que le hemos dividido en dos. Segundo momento, ahora que está en la parte de Europa, cómo lo vivió el tema en BBVA, cómo migra a Europa, cómo se han dado las oportunidades, cómo ha alineado el tema con la parte de Kanban. Es alguien que le encanta y practica y lleva más allá el tema de Kanban. Y finalmente, en esta nueva etapa, cómo está en un momento en el que tiene una posición diferente, donde no tiene que estar haciendo micromanagement, sino más bien el tema por objetivos, y esto le ha permitido abrirse espacios para disfrutar, ver las cosas en un mundo totalmente opuesto al que vivía cuando empezó a trabajar. Y es mucho de lo que vamos a ir platicando en esas dos sesiones de la entrevista que hicimos con Sergio Zamora. ¿Cómo están? Buen día. Víctor Estrada, de Café Q, una iniciativa de Agile Quest. Hoy tenemos a una persona que tiene un rato que nos conocemos. La verdad es que fue mi líder. No puedo decir que fue mi jefe, fue mi líder en el momento en el que coincidimos. Muchos de ustedes seguramente lo ubican, Sergio Zamora. Algunos otros lo ubican más por el Baticoach. Es un fanático de Batman. Ahorita nos va a platicar ese fanatismo que tiene de Batman. El otro día lo entrevisté, ya habíamos platicado. Lo agarré en curva literalmente cuando le dije que no era Sergio Zamora, pero que no era Ben Affleck, sino Sergio Zamora. Eh, Ahorita que estamos grabando para Sergio ya es de noche. Él ahorita tiene una aventura desde hace casi un año en el viejo continente, puntualmente en Suecia. Nos va a platicar cómo llegó ahí de manera muy general. Y nada, para nosotros en Café Q es un gustazo que hayas aceptado platicar con nosotros, Sergio. Ahora sí que todos los micrófonos y cámaras son tuyos. Muchas gracias, Vicky. Y al contrario, gracias. Muchas gracias por la invitación. Y me da mucho gusto que estén haciendo estas iniciativas. Justamente parte de una parte importante, o si pudiera llamar un punto de quiebre, de, pues, mi carrera, ha sido justamente con las comunidades. Entonces, eh, pues mi principal cambio fue gracias a las comunidades. Entonces, pues me da mucho gusto que estén con esta iniciativa, creo que abre muchas puertas. Super, Sergio. Pues nada, platícanos un poco, Sergio, ¿qué estudió? ¿De dónde saliste? ¿Cómo fue que llegaste al mundo profesional? Pues mira, yo estudié en México en la afamada Unitec, que fue muy Ya, curioso porque casi me titulo y a los 3, 4 meses la compra la UVM y desaparece. Entonces, mucha de la gente que no se había titulado, pues tuvo que hacer como una revalidación de materias porque pues ya no eran parte de. Entonces, pues tuvieron ahí que hacerle ese movimiento. Entonces, también se está metiendo en... pues para que vean Pues que es en presento a vivo el Choco. asunto.
Ya, ya. Entonces, me meto yo al del Unitec y se me hizo interesante porque yo buscaba algo así como de sistemas, ¿no? O sea, me llamaba mucho la atención, eh, pues, un poco la parte de lo básico, internet. Estaba haciendo un poco mis pininos en aquel entonces con HTML, Ya, lo que era la prepa. Entonces digo, pues, ok, necesito estudiar una carrera, algo de sistemas, ¿no? Que tuviera que ver. Pero le soy sincero, tenía como que cierta aberración a las matemáticas. Entonces, pues estaba la ingeniería y estaba ingeniería en sistemas o estaba la licenciatura en informática. Entonces empiezo a ver el plan de carrera y pues la verdad la mayoría tenía, eh, por la parte de la licenciatura en informática, eran más lenguajes de programación que la ingeniería. O sea, la ingeniería tenía también lenguajes de programación, pero también tenía mucho de electrónica y mecatrónica. Entonces, pues dije, ok, no quiero especializarme tanto, nada más quería aprender un poco a programar. Pero pues vaya, en aquel entonces era Pascal, Delphi, estaba empezando ya. Java. Entonces, pues bueno, con eso empiezo y pues de ahí, del Unitec, como licenciatura en informática administrativa, se llamaba la carrera. Ya. Fíjate que algo bien curioso, en mi mente siempre pensé que habías entrado por el mundo del desarrollo de software, que tu mundo había entrado por ahí, que te gustaba tirar código, como decimos coloquialmente. Pues es que me gustaba, pero te soy sincero, entré más por las páginas HTML, o sea, ese era mi código en aquel entonces o lo que me dedicaba más a hacer. En aquel entonces las páginas del MySpace, del High Five, como podías ponerle Ya, HTML detrás, pues ese era como que mi wow. Pero pues empezando un poco con Delphi, Pascal, SQL, pues ya me empecé enamorar un poco de SQL y de ahí es donde empiezo a brincar con la parte más profesional. Lo que me llevó a mis primeras experiencias laborales fue la parte de SQL, el conocer el lenguaje, porque eso me abre la opción para empezar a trabajar en lo que era Informix de IBM, que aunque es un propio lenguaje, tiene las bases de SQL. Sea, el claro. mismo eh, select, asterisco y demás, todas los inner join, outer join y demás, pues es la base, ¿no? El SQL. Solo con Sí, ciertas palabras declaradas que manejaba Informix que SQL no tiene, Oracle y demás. Pero pues eso fue si a mí algo que me abrió la puerta a empezar a trabajar profesionalmente como un lenguaje de programación fue sí. SQL, pero aplicado a Informix, al 4GL. Eh, para el 2010, creo, si no mal recuerdo. Ya. Oye, te escuchaba ahorita MySpace, Informix y todo eso, y tuve un déjà vu y creo que nos regresamos como N décadas hacia atrás. Digo, tampoco nos regresamos a la parte de cuando tenían las tarjetas perforadas y las metían en la plataforma. No sé si te tocó ver eso todavía. Sí, una parte de mi, como que mi brinco de la titulación de prepa ya para la carrera, Sí, no fue como tal el, el hacer el proyecto, pero sí teníamos que llevar las tarjetas perforadas tómala. de acuerdo a como nos las había pedido el profesor de computación de aquel entonces. Entonces, no era que nosotros como que tuviéramos que hacerlas y meterlas a la computadora, nada más teníamos como que bosquejarlas de acuerdo a, al código que nos habían pasado. Entonces teníamos que decir, pues esta es la suma, la resta, lo más básico. Pero eso fue Claro. como que lo primero que tuvimos en cuanto a programación, por así decirlo, y que el acercamiento con las tarjetas, ¿no? Pero fue nada más así como de una materia. Y ya no continué con eso en la universidad. Ya en la universidad ya creo que lo más viejito que me pude haber tomado, por usar una palabra, pues fue Pascal. Ya, sí, fuera ahora sí que el lenguaje de batalla en aquel entonces, ¿no? Ujú.
antes de Así que es. entraran los nuevos lenguajes de programación. Eh, Tu primer trabajo, o sea, ya entras con este tema de informática administrativa, ya traes por ahí todo el background de por dónde viene todo el mundo ahora hacia la parte web. Y tu primer trabajo, ¿qué desempeñaste? ¿Qué rol le jugaste? Pues es que fue curioso porque mi primer trabajo así, literal, eh, yo estaba haciendo mi examen de Ceneval para liberar el título, pero Sí, yo ya había tenido mi servicio social creando una aplicación usando VisualNet, justamente ya, con una base de datos en SQL para la universidad. Entonces, mientras estoy haciendo mi examen, el que era el director del laboratorio de cómputo me dice, oye, metí tu currículum a la bolsa de trabajo y hay una feria ahorita. Entonces, te están buscando o me pidieron tus datos de GNP. ya, Entonces, pues dije, bueno, pues me voy a dar una vuelta, ¿no? Voy a la entrevista, me quedo y era un contrato de 3 meses. ya, Cuando estoy en la capacitación, me dicen, oye, hay una opción de tener ya una planta. eh, en aquel entonces todavía se usaban los famosos sindicatos. Entonces, claro, con el sindicato de GNP, pero sería como capturista, trabajando o ayudando en una nueva aplicación que iba a entrar para los seguros. Entonces, ya, iba a ser como un tipo capturista tester para una nueva herramienta que habían desarrollado justamente en VisualNet en aquel entonces. ya. Entonces, pues, en aquel entonces, pues, mi primer trabajo, ya nada más vi la oferta y dije, claro, no, no había visto tanto dinero en una quincena en mi vida, ¿no? Y dije, sí, claro, yo dónde firmo, ¿no? Y al ser sindicalizado, sí era así de, entras a las 7 de la mañana y sales a las 3. Si quieres horas Ya, extra, tienes que firmar carta y aprobarlas porque te van a pagar extra. Entonces, bueno, entro, empiezo a trabajar y pues, por un lado, padre, porque sí podía ver cómo se generaba esa aplicación de acuerdo pues, a las incidencias que nosotros levantábamos, pero también me llegaban los siniestros y pues era capturar. Entonces yo tenía ya un sueldo fijo, pero nos pagaban más si subías tus números a cierto nivel en comparación a la semana pasada. Entonces, por ya, ejemplo, en un día capturaba 100 siniestros y si al otro día capturaba 150, me daban como 15 pesos más, ¿no? Entonces, así iba más o menos mis estadísticas. Entonces, yo cuando de repente decía, oye, esto no funciona, no está capturando bien o se está comiendo decimales o esto, levantaba los tickets para el área del desarrollo y pues ya ellos los corregían. ya, Pero se tardaban mucho en responder y entonces el área de desarrollo o de incidencias estaba atrás de mí y estaba manejada o la llevaba por Accenture. ya. Entonces iba yo directo con ellos y les decía, oye, pasa esto y esto y esto. Igual y lo podemos corregir o se puede corregir de esta forma, ¿no? Y entonces el que lleva el proyecto ahí como que al principio yo creo que les lo saqué de sus casillas porque casi casi era, pasa esto y se puede resolver de esta forma. Entonces así como que, bueno, ¿y tú que aquí, a ti quién te pidió opinión o lo que sea? Ya. Ajá. Y yo creo que en algún punto de haber dicho, a ver si muy fregón, oye, ven, te ofrezco chamba con una beca de Java. Entonces, Ándale, eh, entras con nosotros y pues yo dije, pues sí, ¿no? O sea, para poder empezar a ejercer mi carrera, ¿no? Entonces, acepto la oferta, entro y el primer día ya iba con mi cuadernito esto para la beca, porque en la primera semana me iban como que a enseñar un poco de cómo desarrollaban ahí en Accenture, específicamente con Java, pero me hablan y me dicen, oye, tenemos otra vacante para Nacional Monte de Piedad, pero vemos en tu currículum que sabes SQL. Entonces ellos están usando Informix 4GL, que es muy similar a 4GL, a SQL, o por lo menos tiene ujú, las bases.
¿te interesa? Dejarías de lado la beca, pero ya empezarías a trabajar. O sea, ya ahora sí empezarías a codificar. Ah, pues órale, sí, yo voy. Entonces entro a Nacional Monte de Piedad por parte de Accenture y me quedo ahí 4 años. Casi Cuatro nada. años. Sí, sí, estuve ahí con ellos, justamente en el centro de la Ciudad de México, en el edificio de Monte de Piedad. Me tocó el Sí. plantón del actual presidente, me tocó Cosita de vivirlo ahí. verdad, sí. Tómala. Y entonces sí, ahí fue como mi primer inicio en todo esto del desarrollo de software, liberaciones. Incluso se me hace muy curioso porque yo tenía como que la mala suerte de que hacía mis proyectos o los cambios y no salían a producción por alguna u otra razón, no llegaba y no llegaba. Entonces, yo hablar con mi jefe le decía, oye, veo que todos sí sacan algo a mercado, ¿no? Yo lo que quería era sentir que mi código estuviera a nivel nacional. Yo quería Ya, eso, ¿no? Y sí. veía que todos lo hacían, pero el mío no llegaba. Entonces me dice, ¿quieres uno de esos? Sí, mira, aquí tenemos esta bronca, hay que cambiar las etiquetas. Entonces, pues, si quieres, vas. Lo hago, eh, le hacen pruebas, y todo perfecto. De hecho, el de pruebas me dice, eres el primero que no le encontramos defectos. Entonces, no, pues genial, ¿no? Entonces ya me tocó vivir lo que eran las liberaciones, pues ya sabes, a medianoche para que no afectara la producción y todo eso. Al día siguiente todo padrísimo y una sucursal empieza a mandar incidencias de que oye, es que se desborda. Y era por el nombre. O sea, no habíamos probado la cantidad, el texto que era del nombre de la sucursal. Entonces, si la sucursal se llamaba Ciudad de México o Morelos o eso, pues no había problema. Pero había una que era Chiapas, ciudad, no sé qué, no sé qué. Entonces llegaba a cierto límite que desbordaba y todo se recorría, entonces salía mal. Entonces, bueno, me encontraron un error productivo. Ahí está, se me hizo mi deseo realidad. Bienvenido. Sí. ¿Cuánto tardaron en resolver ese problema? Pues fue relativamente simple. En realidad pues, salió, regresé, hice el código, lo congelé, hice el cambio, pedí la bueno, l- la liberación de ese código. Y pues la verdad, como era nada más afectar esa sucursal en ese momento, pues, no había tanto problema. Ya. Eso fue tu primera vivencia ahí en Monte de Piedad, ¿no? O sea, de esos 4 años que viniste a este pasa producción, querés sentir lo que era madrugar, estar ahí al pie del camión todo el día y al otro día, pues, como si nada, volver al trabajo y a Sí, lo que sigue, ¿no? Y de ahí qué sucedió? ¿Qué siguiste haciendo después de esta parte, de esta vivencia? pues ahí empieza un poco mi cosquilla esta por salir fuera de México. Ok, Por parte de este proyecto de Accenture, mandan a ciertos compañeros a España, a Madrid en específico, a un proyecto en Santander. sí, Y entonces, por la parte del 4GL, me dicen, oye, pues tenemos chance de que también vayas, pero nada más sería para este pequeño o esta parte del proyecto. Entonces me voy, fueron como 3 semanas nada más. ya, Entonces me toca trabajar allí un rato y pues la verdad estuvo bastante interesante y me quedo con esa cosquilla. Entonces empiezo ok, ahí a como que a buscar, pero sí sincero, buscaban coboleros. Y pues no, o sea, yo decía, pues yo sé esto, pero cobol, no, pues no, entonces no te necesitamos. Entonces de ahí empiezo a decir, oigan, pues no, como que quiero, ¿cómo le hago para aprender cobol o para tener experiencia del cobol? Entonces Accenture tenía contrato en aquel entonces con Banco Azteca. ya, Entonces pido mi cambio a Banco Azteca y me quedo ahí trabajando eh, como 6 meses. Seguía por Accenture, en Accenture estuve 5 años, pero de los 4 años que estuve en Montepiedad, mis últimos contratos fue un rato en Santander y ese en Banco Azteca, donde ahí sí ya me dijeron, esos son los códigos en COBOL, tienes que hacer esto, el mainframe y demás. Y y sí, ahí empecé a
tener una experiencia un poco, pues sí, medio amarga, porque pues eran unas distancias larguísimas para pues de repente que no, no hiciera nada, porque ya casi casi era, oye, yo ya acabé. Sí, pero hay que esperar la ventana, congelar los códigos, tienes que formarte. Entonces había días en los que no hacía nada, pero no me podía ir a hacer otras cosas porque el cliente me quería ver ahí sentado. No había tanto esta parte del home office, casi casi era una locura decir que vas a trabajar de tu casa porque pues, la computadora con tus códigos lo tenías ahí físico. Claro, Entonces, pues yo para mis trayectos, yo vivía en aquel entonces con mis papás por el aeropuerto de la Ciudad de México y Banco Azteca está hasta en las al sur. afueras de la Ciudad de México. Entonces me aventaba eh, 2 horas de la mañana y 3 horas de regreso. Entonces pues, se iban 5 horas en tráfico. Ya, Entonces empiezo a buscar un cambio y, y es ahí cuando encuentro oportunidad en un proyecto en Walmart, pero ahora con Softec. súper. Entonces, y ahí hago el brinco hacia Softec en un proyecto en Walmart. Estoy ahí un año con ellos y pues les empieza a gustar mi trabajo, pues como desarrollo y demás. Y entonces Walmart me hace una oferta para volverme interno. Y me Ya, quedo ahí 7 años. Uno con Softec y seis, ese es siete con ya con Walmart. Walmart internamente. Oye, de entrada, déjate interrumpo tantito. O sea, esa parte final de Accenture con este banco, decía uno de los iglesias, ¿no? Fue una experiencia religiosa, ¿no? O sea, el choque de lo que venías de GNP, de Monte de Piedad, que tampoco están muy lejos, ¿no? O sea, estaban en ese tema de silos, de sistemas legacy, pero literalmente por lo que platicas en aquel momento en el banco era totalmente rígido, ¿no? O sea, siempre el sistema bancario ha sido rígido, pero en aquel momento, en ese punto de tu vida, era súper rígido para todo lo que venías viviendo, ¿no? Sí, y sobre todo el cambio más drástico era que en Monte de Piedad, algo que también ese equipo, porque pues fue un logro de todo el equipo, en aquel entonces nos dimos a la tarea de certificar a ese proyecto en CBMI nivel 3. Entonces Ya, muy bien, tuvimos el appraisal de gente de España que vino, ahí es donde se abre esa oportunidad hacia Santander, porque viene gente de España a ver cómo estábamos trabajando. Entonces nos hacen súper, el appraisal, nos miden los niveles y oigan, pues sí, se merecen el nivel 3. Entonces, eh, ahí fue cuando empecé yo a ver esto de que, pues esto de las formas de trabajo sí ayudan en algo, ¿no? No es solo qué tan buenas líneas de código tiras. Ok, ayuda el 80% de todo, pero ese 20% de las formas de trabajo, pues también como que te ayudan un poco a organizarte de mejor forma. Entonces, yo claro, vengo de una situación donde estábamos haciendo un CMMI nivel 3 a una situación en Banco Azteca donde era pues, cada quien por su santo, sálvese como puedan y pues el primero en llegar es el que gana. Entonces, claro, oye, eh, ¿dónde están los peer reviews? ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde está esto? No, pues aquí no se hace nada. Aquí tú codificas, te formas en la línea de espera, te lo validan, te lo batean o sale. Y si sale y truena, tú te haces cargo. claro, Entonces yo podía casi, casi, pues, hacer lo que yo quisiera. Entonces claro. ahí fue donde empezó ese shock, un poco en la forma de organizar el trabajo y otro también en la interacción que teníamos como equipo, porque no había una organización o una meta en común. Era más que nada, esta es tu chamba y vas, hazla. Claro. Cuando llegas ese brinco del mundo financiero al mundo de retail, llegando a Walmart y todo lo que implica Walmart, ¿cómo es ese choque? Digo, algo que me ha tocado verlo es, eh, nosotros en México tenemos la influencia como de tres grandes corrientes, ¿no? O sea, la corriente de lo que viene de Estados Unidos, la corriente europea y lo que sube de Sudamérica, principalmente de Argentina, de Brasil, ¿no? O sea, son tres corrientes muy diferentes entre sí, ¿no? ¿Cómo es ese mundo en Walmart? Cuando llegas,
¿Qué hay de diferente? ¿Qué tanto hay de nuevo? ¿Cómo embonas en ese mundo? Pues mira, para mí, que en aquel entonces ya tenía un poco de este perfil o del rol de analista de sistemas, tirándole un poco a líder técnico en aquel entonces, pues ya Sí. me tocaba tener un poco de gente a mi cargo, un poco más de responsabilidad. Entonces era un poco mejor o más simple porque estaba más acotado en cuanto a los distintos sistemas que maneja toda la parte retail, que eso venía heredado un mucho de Estados Unidos. Ya. Entonces, si algo nos deja de bueno un poco Estados Unidos, era esa forma de, oigan, hay que segmentar esto en distintas, pues sí, a fin de cuentas silos, pero que Ujú. eran gestionados por una sola entidad que era toda la parte de sistemas. La principal Ya. problemática era que teníamos el área de sistemas con sus diferentes monolitos y el área Ujú. de negocio. Entonces, ese Ya. era como que las dos principales torres, ¿no? Pero por lo menos Súper. aquí eh, empezaba a tomar un poco más de estos perfiles que ya eran, pues ya casi gurús de este sistema que ya incluso entendían tan bien el negocio que a veces ni preguntaban. Ahí es donde empezaba un poco la desconexión, pero también luego eran válidos porque el propio negocio les preguntaba a ellos, oye, hay esta problemática, ¿cómo la resolvemos? ¿Qué proponemos? Entonces, por ejemplo, el punto de venta, en aquel entonces ibas tú a un Walmart y el punto de venta era el mismo de los años 80. Claro. O sea, ya le estaba ganando incluso las propias tienditas, el Oxxo, el Super 7, o sea, ya tenían más conexión que que el propio punto de venta de Walmart. Porque en aquel entonces, cuando el negocio llegaba y decía, oye, queremos cobrar esto, el, el- todo el área del punto de venta estaba tan mm, pues subida en su pues, en su propia corona que decía, no, esto no va a jalar. El siguiente paso es Claro. esto, ¿no? Es conectividad, eh, wireless, o sea, como que buscaban innovación más en cuanto a lenguaje, en cuanto a conexión, en cuanto a velocidad, más que oye, es que queremos poner routers de internet para que la gente se conecte y le mande. No, es muy caro para las tiendas, ¿no? Entonces, es como que la perspectiva de cliente final, negocio y sistemas era como que, bueno, ¿quién tiene la razón? Eso en Ujú. cuanto al pleito, en cuanto a los proyectos, ¿no? Pero en cuanto a la forma de trabajar o de colaborar, la verdad es donde mi tiempo donde más amistades hice y creo yo donde más me desarrollé, porque justamente ahí es donde dentro de estas iniciativas y proyectos me toca el decir, oigan, en Estados Unidos están haciendo todo esto de agilidad. Entonces necesitamos ver quiénes quieren ir allá para que lo aprendan un poco y lo traigan para acá. Súper. Entonces, te soy sincero, al inicio estaba como renuente. Era así como de, oigan, ya traigo esto. Y aparte me van a mandar para allá. ¿Y quién va a seguir con esto? O sea, sí estaba así como de más chamba, ¿no? O sea, Ya. ¿para qué? Pero ahí es también donde, pues, esta parte que te decía un poco del networking, de tener compañeros que, pues, un poco tienen otra forma de pensar, que empiezan a decir, pues es que si vas a seguir aquí igual, pues vas a seguir con este tema de frustración, cansancio, van con lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, sí, fue un momento difícil porque pues yo traía ya eh, con la ida, esas fueron 2 semanas, 3 semanas Ujú. de la formación con un proyecto que se tenía que hacer ahí, de unos reportes, mis proyectos que traía aquí en México. Ujú. Entonces, pues sí era como no es termina mi clase y regreso y ya descanso, sino regresaba y me tenía que conectar para ver cómo iba las cosas acá El en México. proyecto. Ujú. Entonces, Co- eh, sí, dime.
No, no, ¿cómo, o sea, eso que comentas ahorita está interesante, Sergio. Cuando te dicen de esto de agilidad por primera ocasión, ¿qué año es? ¿Como 2011, 2010? ¿O más para acá? Un poco más para acá, fue como 2013, 2014, Ya. más o Y menos. cuando escuchas, o sea, este tema, cuando escuchas por primera vez este tema de Agile ahí, o sea, como tú dices, como que ¿qué es esto? ¿Con qué se come? Esto que tengo no ha funcionado y de aquí va. Eso que comentabas ahorita, ¿por qué? ¿Qué es lo que escuchas y qué es lo que te viene en la mente cuando escuchas el Agile por primera ocasión? Es que en aquel entonces ya habíamos tenido un poco de Scrum bajo el agua. O sea, lo que habíamos empezado a usar es los famositos videos de Scrum y pues este es el backlog, se dividen las historias, se compromete el equipo, se hace por sprints, pero era lo más que llegaba. Y decía bajo el agua porque ahí sí la parte de la PMO era muy rígida en tienen que hacer toda esta documentación, todas estas Claro, fases, todo esto. claro. Entonces, eh, eh, fue una, porque nosotros decíamos, queremos hacer Scrum, olvídate de Agile, ¿no? Ahí no había permeado un poco los valores y principios, nada más era Scrum, cómo hacemos Ya, sprints, cómo hacemos dailies, cómo hacemos nada más. Pero ya. la PMO no nos dejaba porque cuando nosotros le entregábamos como que el plan de trabajo lo separábamos en los sprints, decía, no, Sí, este es el formato, tienen que usar project. Entonces, claro. pues ya sabes, ¿no? Las famosas cadenitas, ¿no? El Gantt. El Entonces, cascada de la dependencia. duplicábamos, porque teníamos nuestro plan del sprint nosotros en nuestro documento de Excel y a ellos les dábamos ya el documento que ellos pedían. Pero Claro, al grado de que si ponías tablero en las mamparas y lo veían, te lo quitaban. claro. Porque parte o sea, no tanto porque la PMO fuera el diablo, sino porque la propia área de limpieza no permitía tener cosas en las mamparas. Entonces te lo Sí, quitaban. Entonces teníamos que poner tableros en cartulinas. Entonces lo poníamos, ya veíamos y ya lo acordábamos. bajabas. Híjole, suena, no sé, como un símil tipo Segunda Guerra Mundial con los nazis, ¿no? Y, a Sí, ver, ocúltalo porque si no aquí nos van a crucificar. un poco es como mi Vietnam en cierto momento. Ya, uf. Pero Para, cuando empiezo a ver o esta situación de decir, bueno, pues van a ir para aprender más Scrum y demás, fue como una forma de decir, van a venir acá a aprender a usar esta herramienta de reportes, pero bajo un marco de trabajo ágil. Entonces, lo que ya. fuimos a hacer allá fue a trabajar, o sea, tomamos una capacitación de los reportes Ujú. hecha de una forma ágil. Entonces, la primera semana fue nada más entender allá y un poco de los frameworks. Ya después, la siguiente semana ya fue, ahora sí, este es nuestro backlog que tenemos de las tareas que vamos a hacer para que ustedes, usando esta herramienta de reportería, hagamos, vayamos con el Ujú. cliente, lo probemos y estos van a ser nuestros entregables. Entonces, literalmente era tener ahí al cliente, bueno, a los usuarios finales, generamos los reportes con esta herramienta, se los Ujú. mostramos, oye, este es el reporte de ventas que quieres tener. Sí, ok, perfecto. Entonces, ya, nuestra historia de usuario terminada. Otra historia, reporte de cantidad de pérdidas. Oye, este es el reporte que quieres ver. No, lo quiero más a la izquierda. Entonces regresábamos, ahí mismo lo codificábamos. Oye, ¿es Ujú. este? Sí, sí es ese. Ok. Entonces era la excusa de vas a aprender a usar una herramienta, pero usándolo bajo Scrum. Ya. Porque en la semana planeábamos los reportes que había pedido el usuario, los desarrollábamos en esa semana y cuando alguien terminaba algo se lo mostraba, porque ahí estaban los usuarios que lo habían pedido, del propio negocio. Entonces, Claro. oye, ¿este es lo que quieres? Sí, ok, ya, don. Este otro, no, cámbiala aquí, casi casi era regresar ahí. Ahora sí, sí, así está bien. Ah, ok, perfecto. O sea, en ese entorno, para ese pequeño
caso de estudio, por así decirlo, que usamos tanto para nosotros aprender un poco más de Scrum, de allá el Kanban y demás, se le entregó un proyecto, bueno, por lo menos 4 reportes. Claro. Entonces regresamos aquí a México con, oigan, esta es la herramienta de reportería, pero eso no, ahorita no nos importa. Esta es la forma de trabajo que ellos hacen. ¿Por qué no la podemos hacer nosotros también? ¿Por qué no traemos a alguien de negocio aquí? Por lo menos esas 2, 3 semanas. Entonces, más que nada, eso fue lo que a mí me voló la mente, ¿no? El hecho de decir, oye, pues es que no tuve yo que estar haciendo proyectos, tardarme 1 año, 2 años, ponerlos a producción y, ay, no era esto. O, ay, hay que cambiar esto. Ay, no era lo que esperaban. O nadie lo usa. Y digo, no los Yo liberábamos creo ahí que a producción, nada sí, más eran ahí sí, mostrados en la propia máquina. Pero ya, sí están ahí, ok. Y ahorita aquí está ya nada más esperando a que se libere. sí, la Era fila otro para tema, ¿no? liberación. Sí, exacto, esa hasta la fecha no me la he podido quitar. Claro. Acabas de comentar esa parte fina, que es lo que hace que las cosas sucedan, ¿no? O sea, te estoy escuchando y me viene a la mente un fragmento de la película de Will Smith, En busca de la felicidad. En este momento, para mí, ese fue mi momento de felicidad, ¿no? En el momento en que me di cuenta que esto sí funcionaba, ¿no? Dices, me explota la cabeza, ¿no? O sea, sí se puede hacerlo diferente. Y lo comentabas un poco más atrás, ¿no? O sea, a ver, estamos hablando de la misma organización, solo que en 2 lugares físicos completamente diferentes, ¿no? Lo que hacían en Estados Unidos y lo que haces en México. Y pues nada, ¿no? O sea, en ese instante me imagino que tu mente voló a 1000 por hora y es, oye, ¿cómo sí podemos darle la vuelta, ¿no? O sea, y más que cómo sí es, lo estoy viviendo, lo estoy palpando, sé que sí es posible. ¿Cómo lo toman en México? Viene el grupo que fue a prepararse a Estados Unidos, comienza a un lado la herramienta, dicen, esto es lo que nos va a funcionar. ¿Cómo lo toma el equipo en México? Pues fíjate que bien, por lo menos cierta área o cierto grupo. Y también tuvimos Ok. un poco de empuje de Estados Unidos, pero vaya, esto no Ujú. es de la noche a la mañana. Porque lo que te digo que es el Claro. grupo, éramos como 5 personas que nos dimos a la tarea de, oigan, vamos a tomar no solo nuestro trabajo, sino actividades para permear esto. Vamos a tratar de hacer eh, ciertas pláticas aquí adentro de la oficina donde Ujú. compartamos esto. Vamos a dar formación que esté ajeno a nuestra carga de trabajo. En ese entonces nuestro director decía, sí, yo los apoyo. Incluso también hubo capacitación por parte de Scrum Alliance, pero Ujú. éramos así como un grupito de los rebeldes. Todavía Ya. teníamos el contraempuje de la PMO, pero no recuerdo si fue 1 año o 2 años después, el propio Estados Unidos cierra la parte de la documentación de life cycle del software, de SDLC. Sí, sí, Entonces, sí. como cierra eso, ya decían, ya no es necesaria esta documentación. Cada país se va a regir de la forma en la que ellos consideren. Nosotros proponemos esta, entonces ya es cuando empezaba la parte de los sprints, la parte de un poco más de los valores ágiles, ya no tanto, pues no tanta documentación extensiva. Entonces la PMO sí empieza así como a decir, híjole, ¿Para dónde? ¿qué hago, no? Ajá. Entonces voltean con nosotros a decirnos, oigan, no queremos perder nuestras plantillas, pero también cómo nos podemos alinear un poquito. Entonces empiezan a hacer plantillas especiales para los sprints, que Ya. eso de cierta forma provoca que cascadees sprints, porque te piden un sprint de planeación, un sprint de desarrollo, entonces, Uno de pruebas y uno de liberación. Sí, sí, ujú. sí. Waterfall camuflajeado o agilidad cosmética, ¿no? Sí, pero para nosotros en aquel entonces era como, wow, dimos un pasito. Ya tenemos eh, gente que está capacitando un poco. Ya tenemos espacios por lo menos de media hora donde contamos sobre valores y principios ágiles. Ya tenemos estos formatos que se adaptan un poco más a cómo estamos tratando de organizarnos. Lo que seguíamos teniendo separado era la parte de negocio. Cuando les decíamos, oye, Claro. necesito que alguien que me lo puestes aquí, le decían, oye, pero ¿quién va a pagar el tiempo que esté sentado contigo?
porque pues él tiene que trabajar en sus proyectos. O sea, sí, por eso, va a trabajar en este proyecto. No, no, pero él aparte tiene otras cosas que hacer. ¿Para qué se va a ir Toma, a sentar contigo 8 horas, ¿no? Entonces todavía claro. batallábamos un poco de eso. Entonces empezamos a crear un rol como de product owner proxy, pero acá se le llamaba, creo que antropólogo de sistemas, algo así, o antropólogo de Ándale. negocio, algo así. Y literalmente era de que se fuera a hacer antropología del usuario. Y sí era Ya. lo más que nos podía traer de carnita, y él empezaba a tomar esas decisiones y tenía conversaciones con el negocio, pero a fin de cuentas era un proxy, ¿no? Un proxy, claro. ¿Cuánto tiempo de que regresaste de Estados Unidos estuvieron permeando mucho de esto que comentas de las prácticas, de haciendo toques? ¿En qué momento Walmart para ti fue de, bueno, está bueno, pero hasta aquí llegué y ahora tengo que brincar? Fue como alrededor de 2 años que estuvimos o sea, 2 años para que yo dijera, creo que hasta aquí llego yo, porque de ahí todavía pues sé que siguieron y siguen con el viaje, pero Claro, por lo sí, sí, menos sí. en el reto que yo tuve, porque yo empiezo con ciertos proyectos que traía a usar Scrum, porque eran pues de ideas que se tenía por parte del negocio, Sí, pero también como parte del trabajo y de que si algo decía yo es que, oigan, todo es Scrum, yo quiero como que probar Kanban. Y ya sabes, no, pues Kanban como no es para proyectos, te vas a incidencias. claro, operación. Entonces, sí, entonces me dicen, pues si quieres puedes usar con este equipo de operación un Kanban, pero tenía Ujú. algo interesante porque era un equipo que se dedicaba a encontrar problemas de raíz, no solo a resolución de incidencias. Ya para eso teníamos al primer y segundo nivel, sino, ok, esto está tornando siempre y tenemos ya el workaround, resuélvanlo de raíz. Ya, Entonces, este equipo, eso era lo que se dedicaba. Entonces, con este equipo empiezo a hacer Kanban Kanban. hasta que llegamos al punto en el que, oye, pues lo que nos detiene son las dependencias, ¿no? El tiempo de espera que tenemos desde levantar tickets hasta la ventana de liberación. Entonces, ¿cómo le hacemos? Hacemos justamente una propuesta de decir, oye, pues, ¿por qué no? Eh, Porque para esto, para hacer liberaciones, tenías que levantar un ticket por el sistema que estabas tú modificando con los códigos que ibas a subir. Ujú. Entonces, si yo iba a hacer liberación este viernes y tenía yo que tocar, no sé, a lo mejor 5 códigos de 3 sistemas distintos, ya porque fueran 3 sistemas tenía que hacer 3 tickets, entonces tenía que pedir por lo menos 3 autorizaciones a distintas personas, porque cada distintas personas eran responsables de distintos sistemas. Claro. Entonces, a lo mejor contigo ya tenía buen trato y decía, Vic, no seas malo, autorízamelo. Sí, ya está. Pero había otros que sí era así de, oye, va a liberar esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Quién? Entonces Sí, teníamos que darle cierto tiempo de colchón para que nos autorizaran los tickets. Entonces había veces que del flujo que manejábamos de 2 semanas, había veces en las que una semana era nada más para buscar autorizaciones. claro. Por el sí, no, cámbiale, congela el código, revísalo, no, no está así sobre la documentación. Sí, Entonces, lo que dijimos es, oigan, denos chance de hacer a nosotros como liberaciones automatizadas, porque no eran automatizadas, era un sí, humano que iba a estar ahí subiendo, pero ahora nos una ventana fija y todos los códigos que nosotros pongamos ahí van a salir. Nosotros nos hacemos ya. responsables de esto. Y el área de producción pues nos dijo que no, porque rompíamos sus procesos, que ya estaban validados que ya estaban validados por ITIL, que estaban certificados y pues no, no se podía. Entonces, Va para atrás. eso provocaba que yo en mis métricas y pues también pues la mejora, que pues ya sabes, siempre te piden, ok, ¿cómo hacemos más? ¿Cómo haces más? Y yo decía, de esta forma vamos a hacer más. Entonces, ellos no querían, yo la única forma en la que encontraba de hacer más era pues más tiempo, más gente no hay más dinero.
y más tiempo, pues nadie quiere quedarse tiempo extra. Entonces, pues empiezo a caer en esta como frustración. Eh, También, pues cosas personales, ya estaba yo buscando pues comprar una casa, casarme. Entonces, pues ya decía yo, necesito una forma en la que tanto crecer profesionalmente, crecer económicamente, y aquí por lo visto no está ocurriendo. No va por ahí. Ujú. Entonces, pues, ¿qué hago, no? ¿Para dónde voy yo? ¿Qué busco? Es ahí donde entran justamente la parte de las comunidades, porque justamente en una Agile Nights conozco a Gustavo Bonalde. Pues ahí Ujú. conversamos, cuento un poco la experiencia que estoy haciendo yo con Kanban y demás, y pues los planetas se alinean y me dicen, pues, ¿qué crees? Yo necesito un Kanbanista. Entonces, pues ahí es cuando se me hace esta oferta de, pues, si te interesa, vente. Y créeme que fue difícil Claro, porque yo en Walmart ya tenía 7 años. Entonces también está esto de que mi antigüedad, mis gastos médicos, o sea, porque pues es una empresa grande con bastantes producciones, es claro, una buena empresa. claro. Y dejar todo esto para empezar de ser en una consultora, híjole,